Así que vamos a empezar el estudio de esta semana. Como ustedes saben, o si es primera vez que están, nomás para recordarles que nosotros estamos estudiando Génesis. Esto es para poder ayudarles a ustedes o para darles un empujón para que este tiempo o este año, de acuerdo a este calendario, nosotros podamos empezar a tener esta comunión, este estudio de nuestro Dios para que nos pueda dar esa fuerza de la cual habla la Biblia, de que dice que nos dará todo lo que necesitamos para esos días difíciles. Así que esa es la razón. Así que les voy a preguntar si ustedes han estado la semana anterior o la primera semana. ¿Ustedes leyeron algo de Génesis? ¿Hay algo que les gustaría compartir? Porque se recuerdan que esta reunión es para estudiar juntas, para que podamos traer aquí las preguntas, para que nosotros podamos también dar nuestras opiniones o algo que ustedes aprendieron y luego yo comparto con ustedes algo que a mí me llamó la atención, que pienso que nos puede ayudar y servir en cuanto a lo que significa esa palabra, que tal vez puede ser tan simple y la hemos leído muchas veces, pero tiene un significado muy grande. Así que, ¿tienen ustedes algo que compartir de lo que estudiaron? ¿O les gustaría decirme en qué parte de Génesis van ustedes? Bueno, me imagino que quizás las hermanas en este momento tal vez no pueden abrir su micrófono. Oh, Flor dice que ella va por Génesis 16. ¿Y las demás hermanas por dónde van en Génesis? Flor, ¿hay algo que le ha llamado la atención o que le gustaría que juntas habláramos acerca de algo de lo que usted leyó? Bueno, si no, mientras me recuerdo que la vez pasada la hermana Yadira me dijo que si podía enseñarles a ustedes la aplicación para poder estudiar la Biblia junto con Hebreo. Entonces yo voy a compartirles a ustedes pantalla y que ustedes puedan ver esta aplicación en español. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí, Pati, ya se ve. Gracias. Voy a apagar la cámara para que solo creo que para que se enfoque solamente en lo que estoy compartiendo. Así que si ustedes ven aquí, la aplicación se llama Logos, K Logos. Si ustedes van a su barra buscadora y ahí ustedes escriben Logos, K Logos, le va a aparecer, mejor vamos. Ok, les va a aparecer esto, si pueden ver, ¿verdad? Si todavía pueden ver lo que estoy compartiendo. Entonces, aquí está, logos, K, logos. Vamos a esa es la aplicación. Luego se vienen donde dice Biblia interlineal. Les pregunta Antiguo o Nuevo Testamento, le ponen Antiguo Testamento y ustedes pueden ver, les dan los nombres de los libros. Nos vamos a Génesis y luego en Génesis le preguntan a cuál capítulo quiere ir y yo quiero compartir con ustedes algo del capítulo 9 y aquí está para el versículo y yo pongo el versículo 2. Luego se van ustedes y ya les da el versículo que ustedes buscaban. Ahora ustedes ven que hay números, ¿verdad? 9005, 4172, 9005 y así van viendo los números o como códigos que tienen cada de las palabras. Entonces, cuando empezamos a leer,
Cuando empezamos a leer, discúlpeme, mi computadora a veces se me congela. Ok, como se me congela, tengo que volver otra vez a salirme y tengo que volver otra vez nuevamente a donde les estaba mostrando. Y aquí está, pueden ver, ¿verdad? El hebreo, o como lo tienen escrito acá, se lee de derecho a izquierda, no como nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Que de izquierda a derecha. Y empezamos, y dice, donde ustedes ven aquí, y temor de vosotros y miedo de vosotros será sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve. Y aquí dice que es relativo, está hablando. Y luego dice, el temor, el terreno y en todos peces del mar en manos de vosotros son dados. Cuando ustedes empiecen a tener este estudio, no es que, no es que, no es que, eh, ¿cómo les puedo explicar? Cuando ustedes empiecen a tener este estudio y lo quieren hacer con la Biblia interlineal en hebreo, se le pide, ¿verdad?, a la dirección a Dios, y Dios pone en ustedes el sentir o el querer saber el significado de tal palabra. Y a veces puede ser algo tan insignificante como es que se refiere a ave. Y ustedes se van aquí. O por ejemplo, animal, ¿qué se refiere? Y luego le ponen aquí en, por ejemplo, yo me voy a ir aquí porque mejor dicho, no es que yo tuve, sino que el Señor puso en mi corazón, el querer yo saber qué significa temor de vosotros. Entonces, como yo quería saber qué era temor de vosotros, me voy aquí, dice la palabra temor de vosotros, y esta es la palabra en hebreo, y aquí se van al significado. El significado, si ven, el número es 4172 y ahí les dice, si ustedes ven acá arriba, donde está la escritura hebrea, dice mora. Luego tiene el significado o lo que quiere decir la palabra um, temor, y temor de vosotros y se refiere a temor, cosa u obra aterradora. O se puede traducir, dice en la Reina Valera, como aterrador, como un espanto, como un miedo, como un temer, terrible, temor, terror. Y es así como ustedes van viendo lo que significa, y ya como ustedes gusten, ustedes le piden a Dios y Dios les dará a ustedes la forma como Él cree que usted necesita aprender, o usted necesita tomar sus notas, o la técnica que a usted le favorezca para poder entender, porque ese mismo temor ustedes lo van a ver en toda la Biblia, y van a ver lo que realmente quiere decir, o lo que está diciendo en el contexto o en ese versículo, lo que significa temor. Pero para no olvidarse, yo necesito escribirlo, y lo hago como a mí mejor me parece, o yo creo que yo entiendo o me puedo recordar lo que estoy diciendo. Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos ayude y que nos diga, que nos dé la capacidad de poder entender y comprender, Él toma esta relación personal con la persona que lo quiere conocer y le enseña de una forma singular, porque no a todos les va a funcionar de esa forma, porque Dios es un Dios que le gusta tener esa relación personal con cada uno de sus hijos. Entonces usted la pide a Dios y Él se la va a dar.
Es así como yo empecé va a ser casi un año, cuando tomé una de las clases con el hermano Francisco, que fue quien nos dio a nosotros las reuniones acerca de las santas convocaciones, que están en el canal y que ustedes lo pueden también pasar a ver y repasarlo si así gustan. Entonces, les voy a preguntar, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tienen algo de compartir de lo que ustedes han estudiado para pasar a lo que yo les quiero compartir a ustedes? ¿Tenemos algo? Y recuerden que todo es importante. Lo que ustedes estudiaron, todo es importante. Una pregunta que ustedes tengan. Me está preguntando, me está diciendo aquí. Oh, la hermana Yadira va por Génesis 7. Gracias por compartir. Y luego Flor me está diciendo que ella tiene una pregunta en Génesis donde dice, porque ella va por Génesis 16, cuando Abraham en ese entonces su nombre mintió sobre Saraí. Lo podemos hablar, si hermanas, ustedes tienen algo que compartir acerca de esta parte que la hermana está hablando, donde dice, cuando Abraham en ese entonces su nombre mintió sobre Saraí. Si nos puede compartir el versículo, por favor, para poder saber en dónde se encuentra, y si alguien tiene algo, también puede abrir y compartir de lo que ha aprendido de la Biblia. Y mientras alguien se anima, puede abrir su micrófono, porque yo no puedo verlos porque estoy compartiendo pantalla y no tengo una computadora que me permite ver todo a la misma vez. Entonces yo no puedo ver sus manos levantadas. Así que por favor siéntanse libres a abrir su micrófono. Y mientras alguien se anima a compartir con nosotros, yo voy a compartir pantalla con ustedes acerca, bueno, no, me voy a quedar aquí con, creo que todavía podemos ver, ¿verdad? Génesis 9:2. Entonces, yo, o mejor dicho, nuevamente, ¿verdad? Porque siempre se pone el yo en mi camino. Yo tuve, el Señor puso en mi corazón el querer saber qué significaba miedo. Si nosotros vemos aquí, me voy a quitar, me voy a, para que lo podamos leer de otra forma, me voy a ir a Génesis exactamente 9:2 para que lo podamos leer. Quiero asegurarme que ustedes pueden ver también la pantalla. Sí, ok. Entonces nos vamos a Génesis 9:2 y aquí es el pacto de Dios con Noé. Y voy a leer del 9 al 1 y me voy a detener en el 2. Y dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. El Señor puso en mi corazón, en mi mente, el querer saber el significado o a qué se refiere temor y miedo. Entonces, la palabra miedo describe aquí buscando el significado en hebreo, describe un temor repentino y abrumador que se apodera del corazón y altera la conducta, porque es un miedo. Nunca es una inquietud casual, no pasa nomás porque así. Es la reacción visceral. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se siente en el estómago? Cuando nosotros tenemos miedo, siente algo en el estómago. Cuando tiene a veces enojo, molestia, se siente. Entonces, esos sentimientos se sienten en el estómago. Las vísceras lo pueden sentir. Ese va con lo que significa la palabra miedo, que impulsa a las criaturas a huir, a los guerreros que tienen tanto valor a derrumbarse y a las naciones a entregarse ante la soberanía divina, porque es un miedo que es abrumador. Por eso
En Génesis 9:2, inmediatamente después del diluvio, Dios le dice a Noé, el temor y el terror de ti caerán sobre toda criatura viviente. Al asignar, y en hebreo, la palabra miedo se dice, y estoy tratando lo mejor que puedo, ¿verdad? Yo no tengo el, el, o no sé exactamente cómo pronunciar la palabra, pero pienso que suena o que se dice como cat. Y al asignar esta palabra miedo al reino animal, Dios establece el nuevo dominio después del diluvio de la humanidad y señala una creación reordenada en la que el terror mismo sirve a los propósitos de su pacto. Después vamos a ver cuál es ese pacto, o ya muchos de nosotros lo sabemos. Luego, si ustedes se van a Génesis, y si alguien tiene su Biblia y puede abrir y puede leer, por favor, solamente abra su micrófono. Si nos vamos a Primera de Samuel 2:4, y déjenme agarro mi Biblia. O lo puedo buscar aquí también. Primera de Samuel 2:4. El problema con el computador es que no tengo acceso a poder ver todo. ¿Pueden todavía ver? Yo espero que sí puedan ver. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, veo que escribió Primera de Samuel, hermano. Y decirme si ustedes pueden ver que estoy compartiendo Primera de Samuel, ok. Y estamos buscando Primera de Samuel 2:4. Primera de Samuel 2. El problema es que mi computadora se tarda, ese es el único problema. Y dice, los arcos de los fuertes fueron quebrantados y los débiles se ciñeron de poder. Entonces, Ana, aquí es un canto de Ana, en donde dice, los arcos de los valientes están rotos, retractando a los guerreros aterrorizados que descubren que la fuerza no es nada ante el Señor. Por eso decía, ¿verdad? Lo que estábamos viendo al principio, que es un temor abrumador y que es esto que impulsa hasta los más valientes a derrumbarse y a entregarse. Por eso dice aquí, 1 Samuel 2:4, que Ana canta que los arcos de los valientes están rotos, retractando a guerreros aterrorizados que descubren que la fuerza no es nada ante el Señor, quien levanta del polvo al pobre. Y eso también lo vemos en el versículo 8. Esta palabra hebrea hierre la autosuficiencia humana. Y al final les voy a decir la razón por la cual busqué este significado, y puede ser que a lo mejor tal vez ustedes tenían este mismo concepto después de que veamos todo lo que abarca en este momento la palabra miedo. Y luego si vamos a Job 41:33, voy a tratar de Job 41:33. Voy a ver si puedo. Job 41:33. Job, Job 41:33. 33 dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento del temor. Y tal vez ustedes aquí se puedan recordar de quién está hablando Job, y está hablando sobre el Leviatán. La escritura declara, no hay nada en la tierra que se le iguale. Una criatura sin temor, dice aquí, esta palabra hebrea está notablemente ausente del monstruo. O sea que esta palabra que dijimos al principio, que es abrumadora, repentina, que se apodera del corazón y que altera la conducta, no está en
en este, por decir, monstruo marino, lo que subraya el poder indomable y en contraste la majestuosidad incomparable del Creador, quien solo puede someterlo. El único que sí lo puede someter a este ser es el Creador. Y luego, si vamos a Isaías 7:8, Isaías 7:8, Isaías 7. Gracias por su paciencia, hermanos. Isaías 7:8 dice, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Isaías 7:8. En la crisis sirio efraimita, el profeta anuncia que dentro de 65 años Efraín estará demasiado destrozado para ser un pueblo. El temor que pronto se apoderará del reino del norte garantiza, sabemos nosotros, ¿verdad?, la preservación del linaje de David, de Judá, de la tribu de Judá. Y luego, si vamos a Jeremías 46:5 y Jeremías 46:5 dice, ¿por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. Esto fue estoy regresando, esto fue en Jeremías 46:5, en donde al presenciar la derrota de Egipto, el profeta exclama, ¿por qué he visto esto? Están aterrorizados, se retiran, sus guerreros son derrotados. Aquí la palabra hebrea expone la falsa seguridad en ídolos y alianzas extranjeras, porque se recuerdan que ese era el gran problema que tenían los dos reinos, estas alianzas en las cuales ellos ponían toda su confianza. Y si luego vamos a los antecedentes históricos, en el antiguo cercano oriente, el terror se asociaba comúnmente con las deidades, por eso leímos lo que leímos en Jeremías 46:5, que custodiaban las fronteras o acompañaban las conquistas reales. El Antiguo Testamento transforma este contexto. El terror no es un destino el terror no es un destino impersonal, o sea que el terror no es algo que sucede entre dos o más personas, como nosotros hemos pensado, hemos creído, que a veces pensamos que tenemos temor, eso no es temor, cuando pensamos que no podemos afrontar a cierta persona o un problema entre otro ser humano, ese no es ese temor, sino una herramienta que el Señor maneja para lograr la historia redentora. Ese es el verdadero temor. Someter la naturaleza, derrocar reinos y reivindicar a su remanente. Ahora, si nos vamos al estudio de Dios o al significado teológico, la soberanía divina, cada ocurrencia resalta al Señor como la fuente o gobernante supremo del temor, reforzando su control inigualable sobre los reinos natural y político. Y luego, desde Génesis hasta Jeremías, esta palabra hebrea que habla acerca del miedo narra un movimiento, el terror introducido para el dominio humano, manifestado en el juicio, neutralizado en la nueva creación. Por eso en Apocalipsis 21:8 concluye la historia condenando todo temor cobarde junto con sus causas al lago de fuego.
dejando a los redimidos para adorar en una gloria sin sombra. Y esto solamente era acerca de la palabra miedo. Y nosotros podemos pensar que miedo y temor es lo mismo. Pero la palabra temor denota un temor intenso. A menudo es reverencial, que Dios mismo es el que inspira o recibe legítimamente. El término puede describir, uno, el temor que Dios deposita en su creación para la protección y el progreso de su pueblo del pacto, y dos, el temor reverencial que su pueblo le debe. En las dos ocasiones mencionadas, este temor está inseparablemente ligado a las acciones soberanas del Señor en la historia. Génesis 9:2 inaugura la vida después del diluvio. El temor y el pavor de ustedes, dice, caerán sobre todo ser viviente de la tierra. Aquí, como vimos, cuando fuimos a la aplicación Logos, que decía que la palabra era en hebreo, era mora. Aquí, esta palabra, mora, que es hebreo, es una protección bondadosa que garantiza la supervivencia y el dominio de la humanidad. Temor. Una dinámica similar se observa en las narraciones de la conquista de Israel. Y luego, si vamos nosotros y leemos Deuteronomio 11:25, promete, nadie podrá hacerte frente. El Señor tu Dios pondrá el pavor y el temor de ti sobre toda la tierra donde quiera que pises. Entonces, el temor no es un logro de Israel. O sea, en otras palabras, el temor o el miedo no es algo con el que el ser humano nace, no es algo que es parte de su carácter, no es algo que lo desarrolla, no es algo que le pertenece. Porque algunas veces algunos seres humanos dicen, es que tiene ese carácter, es que nació así, y no, el temor, el miedo no es un logro del ser humano, en este caso no es un logro de Israel, es el don que Dios, que Jehová, que desarma la oposición y confirma la fidelidad a su pacto. ¿Cuál es ese pacto? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué significa yo seré su Dios? En donde no se tiene que preocupar de absolutamente todo, que no tengo las herramientas suficientes, y eso fue lo que le dijo el Señor a su pueblo. No, no pongas tu confianza en arcos, en espadas, en caballos, porque ellos les recordaba continuamente, ustedes me tienen a mí. Yo soy el Dios de verdad, el que hizo los cielos y la tierra. Yo digo, yo pongo, yo paro. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Disculpen. Y ellos que eran para Dios, eran su pueblo, sus hijos. ¿Cuándo? Cuando el pueblo decide que este Dios que hizo los cielos y la tierra sea su único Dios. Entonces, hay mucho más que hablar acerca del miedo y del temor, pero lo vamos a dejar aquí porque el miedo y el temor, como leímos, como estudiamos con los versículos, es algo que el Señor pone, que lo sienta la otra persona sobre nosotros, porque nosotros hemos dejado que nuestro Dios, que el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, more en nosotros, y Él pone eso en nosotros. Es lo mismo cuando ustedes vayan estudiando, es lo mismo cuando ustedes ven la palabra que dice de algunos personajes en la Biblia, ¿verdad? Como David, que era de buen parecer, de José, que era hermoso, y todas estas palabras, quizás en algunas traducciones dice guapo, pero no es lo que nosotros estamos pensando, que tenía una perfecta perfil de su cara y todo eso que la sociedad nos ha puesto a nosotros en nuestra mente. No, cuando ustedes vean y vayan estudiando en hebreo lo que significa, van a ver que todo tiene el centro en el creador. O sea que la persona o se describe a estos personajes bíblicos como hermosos, como de buen parecer, como guapos, porque tenían el temor de Jehová, del cual aprendimos el día de ahora, y eso hacía que reflejaran en su cara que había una perfección física,
que todo estaba en su lugar, que estaban bien hechos, que eran de buen parecer, pero no era algo que ellos nacieron, sino que es algo que Dios pone para que se pueda reflejar, como también nosotros lo hemos leído acerca de Moisés, que cuando bajó de la montaña tenía un resplandor. No es que su cara era así, sino que había estado ante la presencia, había conocido realmente quién era Dios. Y es lo mismo que pasa con estos personajes que son de buen parecer, que son guapos, que son hermosos, son o se describen de esta forma porque en hebreo es que estas personas o estos personajes tenían una conexión tan, tan profunda con su creador que ante los ojos de los demás eran atractivos, llamaban la atención, los querían para ellos o decían era de buen parecer. Pero en sí, volvemos nuevamente, el centro de todo es el Señor. El temor y el miedo no es algo que nosotros lo desarrollamos o que nosotros lo desarrollamos para que otras personas lo tengan en nosotros, sino es algo, el verdadero miedo y el temor es algo que el Señor pone en nosotros porque nosotros hemos decidido que Él sea nuestro Dios y entonces Él hace de nosotros su pueblo y hace la parte que solamente Él puede hacer. Entonces, hasta aquí dejamos lo que yo les quería compartir a ustedes acerca de Génesis 9:2 y voy a cerrar esta pantalla. Si tienen algo que les gustaría compartir o si quieren compartir también lo que ustedes han estudiado, algún comentario, algo que les llamó la atención, algo que han aprendido, que ya lo habían leído antes y que no estaba o que no se habían dado cuenta. Sí, ustedes no podían ver lo que yo estaba hablando porque yo solamente tenía notas de donde estaba diciéndoles acerca del verdadero significado, del miedo y el temor, y que todo tiene el centro. Nuevamente vamos al centro que es nuestro Señor Jesucristo, el centro de todo, de absolutamente todo. Y una vez que ustedes estudien, basta con que, o bueno, bastó para mí, ¿verdad? Con haber estudiado Génesis y lo que yo tenía o lo que el Señor puso en mi mente que quería saber el significado para poder entender después lo que decían las otras en los demás libros de la Biblia. Pero es algo que el Señor pone, no es algo que porque hay algo en mí especial o que no, es que ustedes lo desean y el Señor se los da por su amor y su misericordia. Así que parece que no tenemos a nadie que le gustaría compartir o todavía no se han animado a compartir en el grupo. Yo les quiero dar um, tal vez noticia o anunciarles que el día de mañana yo tenía pensado que el hermano que va a tener un tema especial el día de mañana estuviera con nosotros dentro de 6 semanas, contando esta, porque no vamos a hacer este programa por el resto del año, porque lastimosamente el tiempo, el lugar no se me va a facilitar para poder hacerlo. Entonces, en 8 semanas desde la primera clase que tuvimos, terminamos nosotros con esto y yo tenía pensado que este hermano nos acompañara, pero lastimosamente él no puede hacerlo hasta ese entonces porque él tiene que viajar continuamente o tiene que hacer otras cosas y me dijo que él tiene disponible sin haber planeado nada, ni yo ni él, este miércoles, porque yo tenía pensado que mañana no íbamos a tener a nadie. Entonces, él dice que él tiene disponible el día de mañana, miércoles, y si no alcanza el día de mañana, estaríamos reuniéndonos nuevamente el viernes o el sábado, porque los jueves tampoco él puede. Y entonces, esta persona invitada es el hermano Richard Carrera. Es el yerno del pastor David Gates.
Él va a estar enseñándonos lo de Daniel 11. ¿Y por qué de Génesis nos vamos a Daniel 11? Porque yo dije, primeramente, con la ayuda de Dios y las hermanas, ustedes con la ayuda de Dios siguen y cuando lleguen a Daniel y lo lean, ustedes ya van a tener esto porque en ese entonces no vamos a estar reuniéndonos y no sé cuándo ustedes lleguen, pero cuando ustedes lleguen ya habrán tenido esta este estudio ya van a poder entender mucho mejor si todavía no hemos llegado a eso. Y digo esto porque justamente, nuevamente, el Señor es muy bueno y Él contesta las oraciones. Hace una semana, la semana pasada, yo estaba leyendo Daniel y me tomé mucho tiempo porque quería entender lo que realmente ahí dice. Y lo estaba haciendo con el libro, ¿verdad? Que muchos de ustedes tal vez tienen acceso de la hermana Debbie y lo hice así. Entendí mucho mejor, pero en ese momento yo le dije al Señor que yo necesitaba que Él me proveyera las herramientas para saber acerca de Daniel 11. Y bueno, el sábado pasado el hermano Richard Carrera dio este estudio, pero lo dio en inglés y la persona que lo estaba traduciendo, porque tenía un tiempo muy corto, lo estaba haciendo rápido, ella no pudo hacerlo completamente en español y el hermano necesitaba por lo menos 1 hora, 2 días, lo cual él hizo ese estudio en media hora, fue muy rápido, no hubo preguntas por el tiempo, entonces yo dije, bueno, y le pregunté al Señor si era, am, si era el deseo, si era la voluntad de Dios que el hermano pudiera tenernos este estudio y sucedió que le pregunté al hermano pensando que lo íbamos a hacer dentro de un mes y el Señor quiso que fuera el día de mañana porque el hermano, disculpen, porque el hermano no puede otro día. Entonces, el día de mañana a y si me puede ayudar hermana Silvia o hermana Yadira, porque me dijo el hermano que será a las 7:30, 7:30 hora de Bolivia. Y si no me equivoco, sería casi a esta hora, si no me equivoco. Así que creo que no está la hermana Silvia. Voy a parar con la grabación. Bueno, no puedo hacerlo yo, pero hora de Bolivia, vamos a ver qué horas son. Yo creo que están ahí la invitación, solo que se me fue cuál es el color. Pero Ah, creo que, sí, aquí está, a las 8, a las o sea, para la reunión de hoy, que fue a las 4 horas de California, son las 8 en Bolivia. Sí, porque ellos tienen allá 6:30, 7:30, 8:30, 2 horas. Entonces, cuando sean allá en Bolivia a las 7:30, aquí serán las 5, 5:30. Eso sería ¿Tuya o de California? mi tiempo, 5:30, de California serían 3:30. Entonces sería el día de mañana, miércoles, a las 3:30, horario de California. 3:30, horario de California, 5:30 para mí, 7:30 para Bolivia. Entonces, hermanos, eso era, hay mucho que hablar y no quise hacerlo como la reunión pasada en donde hablé y di poquito de cada palabra y me quise mejor enfocar en 2 palabras para que se pudiera ver cómo la Biblia habla acerca del temor y acerca del miedo en diferentes partes de la Biblia y cómo cada persona lo ocupa de diferente forma, pero al final está diciendo que es algo que el Señor pone en las otras personas para con su pueblo, con aquel que le ha decidido seguir, con aquel que ha decidido reverenciarlo a él, con aquel que ha decidido ser su pueblo.
y que ha decidido que Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, sea el único Dios de él. Entonces, hermanas, hermana Marlis, muchas gracias por participar. Puede abrir su micrófono. Sí, buenas noches, hermanas. No estoy muy así como enterada de la dinámica porque no he podido entrar siempre, pero dice que si uno ha ido leyendo otras partes de la Biblia y lo ha entendido con el significado correcto, hace un tiempo cuando comencé a leer la Biblia con Adrián, no sé si puedo compartir eso, que para mí fue como a comenzar así a ver algunos significados de las palabras para entenderlo mejor con el hebreo o el griego. Mm, Se trata ¿sí? De Génesis 1:11, donde Dios le da el alimento bueno, a la pareja, ¿verdad? Que dice que de toda planta Dios creó, déjenme leerlo directamente para no. um, Si lo quieres compartir en pantalla, se puede. Ay, pero con el teléfono me enredo mucho. Lo leo así, dice, o si lo Pero quieren. voy a compartir. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Bueno, eso cuando Dios crea eh, todo lo que es el alimento del ser humano. Entonces está ahí la palabra semilla. Y cuando yo voy al, al diccionario, este, en la Biblia paralela, ¿verdad? Aparece la palabra semilla en Génesis 11 como cera, que es el número 2233. Y significa como algo que sembramos, algo que, sí, básicamente semilla, lo que se siembra, puede ser legumbres, vegetales. Entonces, después, bueno, tuvimos que estudiar Daniel precisamente. Entonces, en Daniel, la palabra del 2233 en la concordancia Strong es cera. Bueno, creo que se pronuncia así, se dice cera, y es algo que se siembra, algo que se siembra. Espero que me cojan porque no estaba preparada para decirlo, pero. Y después, cuando estábamos estudiando en Daniel, cuando él escoge el alimento que él va a comer, que se niega a comer la comida del rey. Entonces, la palabra que aparece en inglés la ponen como vegetales, creo. Y en español le ponen legumbres. Entonces cuando estábamos estudiando con Adrián, yo le dije con mi hijo, le dije, bueno, ¿serán legumbres o serán vegetales o serán los dos? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, piensa un momentico. Entonces, entonces nos fuimos al diccionario y aparece la misma estructura, la misma palabra, pero con una pequeña diferencia al final. Es la misma raíz y es ceroa. En Génesis es cera y acá es ceroa. Déjenme buscar la foto. Ceroa, sí. Y es la 2235. Una es la 2233 y la otra es la 2235. Entonces yo concluí, no sé si esté mal en mi razonamiento con Adrián en el estudio que estábamos haciendo de Daniel, que no es que sea ni legumbres, no es que sea vegetales, es la misma alimentación que Dios dio en el Génesis. A esa es la alimentación que se refirió Daniel, porque a veces nos enredamos como, él solamente pidió legumbres. Entonces, ¿qué dieta comió? ¿Él solamente proteínas? O si pensamos solamente vegetal, entonces ¿qué se desnutrió? O por decirlo así, no sé qué pensamiento tendría la persona cuando estudia esa parte o simplemente lo deja así.
Pero me pareció muy bonito porque él exactamente pidió la alimentación que Dios dio en el Génesis. Y de ahí no es nada diferente. Eso era todo, hermanas. Muchísimas gracias por compartir, hermana Marlis, porque yo también tuve esa misma pregunta. Y luego, ya de verdad, empieza uno, cuando uno ya ha leído la Biblia, no es que uno tenga la supermente ni que sea inteligente nuevamente, ¿verdad? Me gusta siempre aclarar eso o decir eso, porque luego el Señor pone en nuestra mente que nos recordemos en otro, en el mismo Daniel, ¿verdad? Donde dice Daniel que él hizo ayuno y solamente estoy parafraseando, ¿verdad? Porque eso es un estudio en donde uno tiene que empezar a poner versículos juntos con el otro y ver lo que significa. Y yo también hice eso porque el Señor hace que el cerebro funcione para lo que realmente fue creado y empieza uno a ver. Entonces, cuando dice Daniel que no comió, luego Dios es el que hace y que nos pone a hacer estas conclusiones, ¿verdad? Como usted dijo, hermana, no sé qué vayan a hacer ustedes o qué pongan en el corazón de ustedes si ustedes le piden al Señor, pero yo concluí, hermana, no sé usted, que Daniel no es que Daniel fuera vegetariano como nosotros pensamos, sino que Daniel sí comía carne, pero era carne limpia, en donde él dice que él hizo ayuno y no se puso ni perfume y de todo manjar delicioso. Entonces, cuando se va y estudia también esta palabra en hebreo, está diciendo que Daniel sí comía carne, pero era carne limpia. Y el problema al principio de Daniel, que solamente pidió legumbres o todo lo que viene de la tierra, es que no decidió comer carne porque para empezar era carne inmunda y segundo, toda la carne era primero dedicada a los dioses y luego era traída al pueblo para poder comérsela. Entonces Daniel no deseaba, no quería en su corazón ni contaminarse con esa carne sucia, inmunda, y mucho menos ofender a Dios, porque había sido una carne que había sido dedicada a los dioses. Pero gracias, hermanita Marlis, por este, por recordarnos de esto. Y tal vez es algo que quizá lo pudiéramos, tal vez en 1 o 2 semanas también podríamos hablar de este tema, pero yo les estoy compartiendo a ustedes mientras sigo nuevamente a estudiar y voy a mis anotaciones y digo, o el Señor pone en mí el querer saber el significado y entonces yo vengo y les comparto a ustedes y es la razón por la que nuevamente compartí el significado de temor y miedo. No es algo que nosotros lo cosechamos, no es algo que está en nuestro carácter, no es algo que yo soy mejor y que por eso me tienen miedo o que por eso yo puedo impartir temor, no, sino que es algo que el Señor nuevamente, el Señor lo pone en las otras personas, lo pone en los animales para que se pueda ver el pacto que Dios hizo con su pueblo, en el que Él dijo que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Él lo pone como una bendición para nosotros. No es que los animales nos tienen miedo a nosotros porque soy yo o porque tengo esta altura, como muchos piensan, o porque tengo este carácter. No, la persona puede ser una persona pequeña, puede ser una persona petit, pero esa persona puede impartir o puede reflejar o puede sentir el otro ese miedo y ese temor, no porque esa persona lo tenga, sino porque el Señor lo puso en el otro ser. En este caso, el Señor lo puso en los animales para cumplir el pacto que Él tenía con el ser humano, que hizo después del diluvio. Entonces, hermanitos, si no hay nadie más que le gustaría compartir algo el día de ahora, les invito y les insto para que sigan con su
año bíblico, por así decirlo, porque no necesariamente vamos a terminar de leer la Biblia en un año. A mí, la primera vez que la leí la Biblia, me tardé más de 2 años. Y cada vez que lo vuelvo a hacer, nunca lo termino de hacer en un año. No, ni tan siquiera puedo leer en un año el antiguo. Entonces, es solamente por decir la palabra año bíblico, pero es para que ustedes puedan seguir con este estudio y compartir con nosotros algo que ustedes tal vez no comprendieron, y no significa que nosotros sepamos, porque yo no sé más que ustedes, y muchas veces yo les voy a decir, yo no lo sé, y voy a ver si lo puedo um, averiguar o estudiar, investigar, y luego yo lo compartiría con ustedes, pero no sé, yo solamente quiero ser útil, y es por eso que tenemos estas reuniones, para que ustedes puedan tener este año bíblico y seguir constantemente, independientemente que nosotros nos reunamos o no nos reunamos, y que ustedes puedan seguir este conocimiento, saber quién es su Dios, y saber que en estos tiempos finales, en estos tiempos difíciles, en esto que esté pasando en su vida, sin importar lo que sea, el Señor va a estar con ustedes, porque habrán conocido quién es su Dios. Así que con esto nos vamos a despedir. Si no tenemos a nadie más que le gustaría compartir algo. Y le voy a pedir, si es posible, hermano Godfrey, usted puede, si no está en su trabajo, hermano, usted puede cerrar la reunión. Pati, ¿aló? ¿Sí? Yo sí tenía una pregunta. No te contestaba porque me dificulta un poco manipular eso del Zoom, ¿verdad? Pero yo estaba leyendo y pues yo es una pregunta, ¿verdad? No sé qué. Eh, ya ves, yo trabajo en un lugar donde vendemos hamburguesas y hay mucha gente que, o sea, muchos, parece que son hindús o no sé de dónde son, que dice que si han matado a la vaca por un balazo, no pueden comer, ¿verdad? Pero entonces ahora yo estaba leyendo en Génesis 9:4 que dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué significa eso? O sea, no entiendo eso. Génesis 9:4. 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, ¿cómo? O sea, no entiendo eso. Hermanas, también ustedes pueden participar. Acordémonos que esta es para que todos podamos aportar. Y yo no puedo ver cuando ustedes tienen su mano levantada, así que por favor solo abran su micrófono. La hermana Aurora tiene su mano levantada. Y yo lo que quería pues comentar, que lo que yo logro entender de eso es porque el Señor dice que la vida está en la sangre. Y entonces que no debemos comer alimentos, así como en este caso la carne, que tiene todavía sus sangres, tiene que estar cocinada. Y así como para la Pascua ellos asaban la carne, ¿no? Entonces se acostumbra hoy en día, mucha gente tiene muchos parásitos y enfermedades porque hoy en día se acostumbra mucho comer carne término medio que le llaman, ¿no? Que viene todavía con rojo, con sangre. Si no estoy mal, ¿no? Si no me equivoco. Hermanita Sí, Aurora. gracias, hermana. Me hubiera gustado entrar más temprano, pero siempre se me olvida. Bueno, sí iba a decir lo mismo que la hermana Yadira. Lo que también sé es que la carne se tiene que drain, que le salga toda la sangre, que no tenga nada de sangre la carne. Si nosotros realmente comiéramos la carne como se debe, pues sería otra historia, ¿verdad? Pero no, todavía la carne que nosotros compramos, bueno, ya no como yo carne, ¿verdad? Pero la carne se compra todavía con sangre, ¿verdad? Así que sí, como dice la hermana Yadira, estoy de acuerdo, la sangre es la vida del animal. Así que, pues, pareciera como beef jerky, no sé cómo se llama en español. La carne estaría, pues, seca completamente.
para consumirla. Es lo que quería comentar. Gracias. ¿Tenemos a alguien más? Sí, Con su mano. básicamente, digamos que es lo mismo que la hermana hizo referencia. Y de hecho, eso es lo que muestra cómo se fue implementando la depravación en los antidiluvianos y en nosotros, o sea, en nuestra generación también. Porque, y la maldad y tantas cosas. Porque primero nunca fue el plan de Dios que se comiera carne, pero luego que lo permitió, hizo esos condicionamientos específicos. Eh, y de hecho, cuando se come la sangre bajo ese procedimiento, el sabor es muy distinto. De hecho, siendo franco, aunque tampoco la como a la actualidad, es bastante, digamos que no tiene el mismo sabor. El jugo, dirían algunos, o el sabor está en los condimentos que se puedan poner, entiéndase eh, culantro, cilantro, cebolla, porros y en la sangre. Pero al no solamente cocinarse adecuadamente, sino no drenarse al momento de matar el animal, entonces allí también vienen enfermedades que luego pues afectan la salud de muchos seres humanos. A eso se refiere allí con que carne con su sangre no comeréis. Debería de hacerse de ciertos cortes, debe permitirse. Una de las formas que yo conozco es que la sangre salga por gravedad, como cuando matan a los pollos y los dejan eh, desangrando, pero tienen que hacerse ciertos cortes y dejarlo cierto tiempo. Muchas veces no se deja el tiempo suficiente. A eso creo que se refiere. Muchas gracias. ¿Tenemos a alguien más? ¿Tenemos a alguien más? Recuérdense, hermanas, que yo no puedo ver cuando tienen sus manos levantadas, así que tengo que venir. Pero, hermanos, voy a agregar solamente un poquito más lo que estaba diciendo los hermanos, que estaba preguntando Flor, que algunas personas llegan y que preguntan si la vaca fue matada a un disparo, ellos no la pueden comer por la sangre. Y como dijeron los hermanos, ¿verdad? El problema, como dijo el hermano Godfrey, es que la sangre no se drena completamente. Ese es lo que pasa cuando es matado con un balazo, porque no sale la sangre, como dijo el hermano, cuando se cuelga a la gallina y se deja cabeza abajo para que salga toda la sangre. Y nosotros, ¿verdad? En nuestros países, cuando esa gallina ya no sale sangre, o ya vemos que está saliendo ya poquita sangre, cuando se quita a la gallina de donde está colgada y se empieza a preparar, ¿verdad? Para quitarle las plumas, limpiarla, pero ya drenó toda la sangre. Esa es la razón por la cual ellos preguntan de que si la vaca fue matada con un disparo, porque la sangre no salió de ese animal. Y el problema es que la sangre es la sede de la vida. Y si nos vamos, ¿verdad? Está en Levíticos, hacemos un estudio y siempre, ¿verdad? Hay un versículo que lleva a otro y a otro, en donde el Levítico identifica la vida de la carne como la sangre. O sea que la vida está en la sangre. Y la sangre solamente era utilizada, y estamos nomás aquí hablando de lo que nos estamos recordando, ¿verdad? Porque no lo tenemos preparado para hablar acerca de eso. Pero el Señor es muy bueno y nos va a ayudar para poner todo junto. Porque la vida de la criatura está en la sangre.
Y el Señor, cuando nosotros estudiamos Levíticos, nos recordamos que la sangre Él la dio solamente para hacer expiación por nuestras vidas sobre el altar. El derramamiento de la sangre significa la entrega de la vida misma, en donde esto prefiguraba la expiación final en Jesucristo. Por eso era la razón. Y hasta ahora nosotros no comemos la sangre porque la sangre es la vida que solamente le pertenece a Dios. Y nosotros no podíamos o podemos comernos, para los que todavía lo hacen, la sangre, perdón, la carne sin la sangre, cuando esta carne ya está completamente drenada. Es ahí la diferencia, porque la sangre es muy significante ante Dios. La sangre es la vida. Así que hay alguien más que tenía su mano levantada y que no pude ver. Voy a volverme para poder ver si teníamos a alguien con la mano levantada. ¿No hay nadie más? ¿No tenía alguien? No, bueno, ok. Flor, ¿le podemos servir? Sí, no, está bien o sea, yo es lo que tenía duda, o sea, yo decía, y entonces, ¿cómo se va a comer el animal? Porque, pues, o sea, yo todavía sigo comiendo carne, ¿verdad? Pero entonces mi pregunta era, entonces, o sea, no entendía eso de la sangre, pero gracias por contestar. De hecho, si me olvidó hacer un comentario, ah, cuando empieza a entender esto, uno se ha dado cuenta de que, como muchos otros tópicos, necesitamos pedir la ayuda de Dios para ir haciendo cambios conforme a su plan. Porque am, eh, porque uy, am, pasa que eh, a veces, a veces realizamos ciertas cosas porque así aprendimos, y el hábito se vuelve algo mm, que ya es parte de nosotros. Y entonces hacer el cambio uno no lo ve como tan necesario. Pero cuando uno se da cuenta de que, ok, bueno, si voy a comer carne, tiene ciertas implicaciones y es bastante complejo y es bastante cansón, entonces es ahí donde uno dice, bueno, señor, está bien, debo de hacer el cambio, ayúdame. Y eh, hay personas que han hecho cambios en cosas como esa y otras que por mera fuerza de voluntad, aunque pudiesen hacerlo y muchos lo han hecho, no se mantienen en el tiempo o es también una carga, tanto el hacer todos los detalles que tendrían que hacer para comer carne, como el no hacerlo termina siendo una carga. ¿Cómo esto no es así? Cuando el cambio va unido a oración, a petición de la ayuda de Dios y no a nuestras propias fuerzas. Eh, porque, porque la forma más adecuada, bíblicamente hablando, de comer carne en tal caso sería como la hacen los judíos que utilizan una famosa carne kosher, pero es muy costoso, no se consigue en todos lados. Hacerlo de forma personal es bastante engorroso, complejo. Eh, entonces, ante ello, pedir al Señor, Señor, ok, quiero vivir conforme a tu plan, pero quiero tu ayuda, quiero tu dirección para que no sea una carga. Y bueno, él logrará. Eso.
Amén. Muchas gracias, hermano Gaffrey, por compartirnos eso. Y luego, ¿verdad? Viene cuando empezamos a meternos en un tema, como siempre, el Señor es muy bueno y pone en nosotros el querer saber más. Y luego nosotros hemos escuchado hermanos, personas que nos dicen entonces, pero Jesús comió pescado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Pero luego, ¿verdad? Como no tenemos esto preparado, pero le pedimos al Señor que por favor pueda ser el quien nos pueda ayudar para poder decir palabras suyas y no palabras de ser humano. Le pido a mi Dios que pueda ayudarme para poder decir palabras que puedan ser claras, lo más cerca a lo que Él quiere que yo pueda decir y no sea yo quien hable. Bueno, entonces, en él mismo cuando empieza a estudiar esto y ve por qué entonces Jesús comió pescado en aquel entonces y por qué nosotros ahora no lo podemos hacer, entonces el Señor empieza a hacer esta obra de dar entendimiento, sabiduría, inteligencia, todo esto que el ser humano lo quiere comprar y que lo ofrecen a un precio muy grande y nos quitan el valor verdadero que Dios nos dio. Empieza el Señor a dar a entender, ¿verdad? Hay otro estudio acerca de ese, en donde el Señor Jesús comió pescado en ese entonces porque Él todavía no estaba viviendo. Se recuerdan que nosotros estábamos estudiando acerca de las santas convocaciones. Jesús todavía no estaba en el tiempo de la historia, por así decirlo, de, de la palabra se me viene en inglés, perdonen hermanos, que ese es el problema, de expiación. Él no estaba todavía en este tiempo de la historia de expiación. Después de nosotros, después de 1844, entonces entramos en esta etapa de uh, de las santas convocaciones y entonces esa es la razón por la que este mensaje viene con la señora Elena de White, porque entonces se recuerdan ustedes cuando van a las santas convocaciones allá en Levíticos, ¿verdad? En donde dice cómo se tenían que preparar ellos y el día de expiación ellos no podían consumir carne. Y hermanos, nuevamente, no es un estudio que estuve preparado, sino que estamos estudiando juntos, pero podemos traer esto más, prepararnos todos y poder aportar más, ¿verdad? Esa es la razón por la que el Señor Jesús sí comió pescado en aquel tiempo y esa es la razón por la que a nosotros en este tiempo se nos pide porque estamos en este tiempo de expiación por nuestros pecados en el que debemos dejar y hacer como ellos lo hacían en aquel entonces y solamente porque pues no se comía, ellos estaban solamente buscando, rebuscando en su mente, en su corazón, si había algo en lo que ellos no se habían puesto a cuentas con Dios. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo en la historia porque no sabemos cuándo va a llegar nuestro día o si nosotros, Dios nos va a permitir y nos va a dar el privilegio de poder llegar a ese último día o a esos días finales y nosotros tenemos que estar, habernos puesto a cuentas con Dios, para que el enemigo no se trate de aprovecharse, porque a nosotros va a venir ese pensamiento si estamos a cuentas con Dios, pero como nosotros lo hemos hecho, el Señor no permitirá que ningún de esos pecados vengan a nuestra mente porque nosotros ya nos pusimos a cuentas con Dios. Esa es la diferencia, el por qué en aquel entonces carne y todas las reglas que se dieron por carne y es el por qué nosotros en este momento deberíamos, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y no es algo que se impone cada quien. Como dije al principio, Dios trabaja en la vida de cada persona de acuerdo como a esa persona le funciona, porque Dios es un Dios personal. Él no trabaja en grupos como lo hace el enemigo. Y el Señor da la fuerza, da la energía, da el deseo, da todo lo que nosotros necesitamos para hacer ese cambio. Entonces, tenemos algo más. Hermana Yari, todavía está aquí. Usted puso algo en, en el chat que dice, supongo yo, que es carne cruda.
Y pienso que, o asumo, hermana Jenny. Que yo pienso que la carne con su sangre debe ser la carne cruda. No estoy segura. Bueno, y hay otra verdad, es que hay en la carne, cuando se empieza a cocinar, se sale algo que parece que es sangre, pero en sí hay un proceso cuando empieza a cocinar la carne que parece algo que es sangre, pero no es sangre. Eso es otra etapa de la carne que se desarrolla o que aparece en ese momento. Pero en sí se está refiriendo a drenar el animal cuando, cuando se le quita la vida y que toda la sangre vuelva otra vez a dónde, a tierra, de donde fue levantada y de donde fue dada la vida, la sangre vuelve otra vez a la tierra, porque dice también en Levíticos que tiene que ser la sangre tirada en la tierra, en donde la tierra misma la vuelve a tomar. Así que hermanitas, muchas gracias, les agradezco que nos hayan acompañado. Le agradezco a Flor por las preguntas que hizo, porque eso nos ayuda mucho. Gracias, hermana Marlis, por haber aportado. Gracias a cada una de ustedes por abrir su micrófono, compartir por dónde van. Por favor, el próximo martes traigan con ustedes y, y ya saben cómo estudiar utilizando la aplicación en español y pídanle al Señor, porque no es esta característica de poder entender o poder guardar o ponerlo junto, no viene de cierto ser humano, sino que viene de Dios. Usted lo pide y Él se lo da. Y después de la hermana Ana Balbina, que tiene su mano levantada, le vamos a pedir al hermano Gaffrey que nos cierre la clase en oración, por favor. Hermanita Balbina, para usted ese tiempo. Puede abrir su micrófono. Hermanita, bendiciones. Buenas noches, tardes. Espero me escuchen porque está mal el teléfono. ¿Sí me escuchan? Bueno, Hermanas, ustedes yo le escucho a la hermana, pero no sé si seré yo, hermana, pero no le entiendo claramente. Pero no sé si las hermanas sí le pueden escuchar a usted bien. escucho, pero espero sí me escuchen. ¿Sí me escuchan, hermanitas? Ahora yo le escucho claramente. Gracias, Ok, hermana. bueno, disculpa, hermanita, pero bueno, doy gracias a mi Padre Celestial y gracias a quien está a cargo de el mensaje hoy en día. Que Dios les bendiga, hermanitas. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, en Génesis 9:4, ¿verdad? Yo lo entiendo así, que dice que, pero comer con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, aquí yo lo entiendo que la sangre es la vida de todo ser viviente en la tierra, de animales, humanos y de lo que la sangre, claro que es la vida, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los animales ahogados, hermanita, como ya lo han explicado, ¿verdad? Y estoy escuchando el mensaje, la sangre es la vida. Entonces, todo animal ahogado, por ejemplo, hay gallinas que se mueren entre ellas por estar apretadas o por el maltrato que le dan, maltrato animal, tanto como a las gallinas, a las vacas, a los cerdos, todo el animal que se vende en el mercado como carne para comer. No sabemos si sea realmente fusilado y desahogado, desangrado como se debe de hacer. Y muchos venden la carne de un animal que no se muere por quitarle la vida y desangrarlo, sino que se mueren ahogados. Entonces, la sangre es la vida y como no se desangran, esa carne no se debe comer.
no se debe comer, incluso como los hermanos y el hermano y las hermanitas ya han explicado, cualquier sangre, no, perdón, cualquier carne que esté con sangre, incluso se ve el animal que está ahogado, la carne se ve negra. Esa carne es totalmente, no se debe de comer porque está ahogado, no se desangró, y toda carne que no es, eh, más bien no es limpia ninguna carne, ¿verdad? Ni debemos de comerla. Y yo le doy gracias a mi Padre Celestial porque no estoy ya, más bien ya dejé la carne, y con mayor razón, ahora conociendo y sabiendo este mensaje, no debo de comer la carne, de ninguna carne. Aunque sea bien desangrado el animal, no lo debo comer. Entonces, pues este es mi punto de vista, el cual yo entendí. Ninguna carne que sea del mercado debemos de comer, porque aunque esté desangrado el animal, degollado, ¿verdad? Se dice degollado, cuando lo degollan, le cortan el cuello en la yugular, entonces se cuelga y se desangra. Lo dejan desangrar totalmente para que la carne no salga negra ni roja, porque es cuando la sangre totalmente cae y se desangra. Pero hay animales que son ahogados y aún así los preparan para la venta, y es cuando no se desahoga. Y entonces por eso es que dice la escritura, la santa palabra divina de nuestro Padre, que pues no debemos, aquí dice, dice dice mi Biblia, en la escritura dice así, ya le di lectura, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, aquí me dice bien claro, la vida del animal es la sangre. Y en cuanto a ese animal, no lo debo de comer ni de ninguno. Y también hay muchos que preparan la sangre preparada. Acá en México le llaman moronga. Tampoco se debe de comer la sangre porque es la vida que Dios dio al animal. Entonces no debemos de comer ni la sangre ni el animal ahogado, o como cual sea el animal, ¿verdad? Porque la sangre, bueno, aquí me dice bien claro que es la vida del animal. Este es mi punto de vista, hermanita. Creo que le di muchas vueltas. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Balbina, por hacernos el comentario. Gracias por participar. Entonces vamos a cerrar y le voy a pedir, creo que el hermano Gaffrey dijo que sí podía, no sé si todavía podrá. Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, gracias. Ahora, tengo una pequeña comentario porque yo veo que graban las reuniones. Igual, por ejemplo, yo no he podido avanzar mucho con el tema del estudio a profundidad del año bíblico porque no, la verdad no sé cómo utilizar esas aplicaciones. Si las grabaciones estuviesen disponibles, igualmente como la de las clases especiales con el profesor Francisco, wow, sería una gran bendición. Eh, bueno, y yo sé que ustedes son madres, la mayoría y todo eso, así que también haré una oración para que el Señor, aprovecharé al orar para que el Señor les bendiga y multiplique su tiempo. Eh, bueno, oramos, entonces. Sí, por favor, y después podemos hablar acerca de eso con la hermanita que nos ayuda, para preguntarle cuándo Bien, ella o si ya lo tiene lista y cómo entra usted para verlo después de la. gracias. Oremos. Eh, Querido Padre y Dios eterno, en esta noche queremos agradecerte, noche para algunos ya, quizá para algunos se está poniendo el sol, pero que comprendiendo de que el sol es un mero ejemplo de cómo tú quieres resplandecer en nuestras vidas, Señor. Nos encontramos aquí reunidos buscando tu, tu presencia. Ahora, Señor, a la vez que me das estudio, te pedimos que tú seas
incentivándonos, enseñándonos, educándonos cada día más, dándonos el camino adecuado para continuar. Y bueno, Señor, que puedas ir transformando nuestros corazones, que seas tú escribiendo todo lo aprendido en nuestros corazones y poniendo el querer como hacer con tu buena voluntad. Así, Señor, también que nos dé la valentía para colaborar en los planes perfectos que tú tienes para cada uno de nosotros, pero que no harás en contra de nuestra voluntad. Que al estudiar más de tu palabra, podamos ser de bendición para los que nos rodean, sea un cada una de las familias aquí representadas. Entiendo y comprendo que hay varias madres, y si no, Señor, varias familias aquí representadas, que tú seas iluminando nuestros corazones para poder iluminar al mundo que nos rodea. Gracias por tu amor, gracias por la compañía del Espíritu Santo, y que puedas conceder, Señor, provecho de las horas que quedan, para los que aún tienen actividades por hacer, y para los que ya ahora van avanzando, que nos den un buen descanso. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Godfrey, por la oración. Ahora, hermana Silvia, porque usted es la que ayuda en el ministerio.